Sí. No,
Buenas tardes, ¿cómo les va? Ay, qué poquitos que somos, 9. Bueno, ¿cómo estamos? Ya que somos 9, casi un mano a mano podemos hacer. ¿Vienen bien? ¿Cómo van con las lecturas? ¿Alguno puede habilitar si quiere? ¿No? Bueno, no importa. Nos queda poco, ustedes ya saben, hoy es la última clase y el periodo que nos toca abarcar hoy, no sé tanto si es extenso, sino más bien que es un periodo bastante más complicado y que marcó un cambio en nuestra realidad política del país por los sucesos que se venían dando. Nos toca toda la unidad 15, que arranca desde el golpe de 1955, ¿sí? Ese golpe que ustedes saben a quién destituye. Les voy a hacer capaz que un poco más de preguntas por una cuestión que, al margen que somos poquitos y capaz que podamos interactuar un poco más, ya están casi próximos al parcial, por lo tanto, vieron que ustedes cuando arrancamos la clase siempre hacemos una especie de revisión de lo que se dio la clase pasada, como para que ustedes podamos entrar en el tema de hoy un poco más más concreto con lo que se viene dando, ¿no es cierto? Entonces, como la clase pasada vimos las 2 presidencias de Perón y específicamente vieron el tema de la reforma constitucional de 1949, hoy nos toca el golpe del 55, que es ese golpe, exacto, al general Perón, exactamente el golpe que saca al general Perón de su mandato, ese golpe que se llamó Revolución Libertadora, ¿no es cierto? Para ponernos en tema, entonces, si alguien quiere decirme las características de cómo se venía dando este segundo gobierno, segunda presidencia de Perón, y más o menos a grandes rasgos los motivos por los cuales se llegó a este golpe, a esta revolución libertadora. ¿Quién se anima, o por lo menos si quieren entre todos, hasta que lo esperamos a Francisco, que está entrando, poder arrancar? Ahí está, mira qué rápido entraste. Entré rápido, ¿viste? A pedido casi. ¿Cómo andan? ¿Bien? No, lo que les decía era para hacerlo un poco más dinámico también, y viendo que como somos menos y ya están próximos al parcial, a modo de repaso, y como tenemos que entrar en la Revolución Libertadora, el golpe del 55, que me contaran un poco el gobierno de Perón, precisamente, que es el que este golpe saca, si querían darnos las pautas básicas de, por lo menos, cómo venía desarrollándose este segundo gobierno. Y el silencio atroz. Atroz, y que encima virtual es peor, porque lo tenés que llenar de alguna forma, porque estos baches quedan, encima quedan grabados. Pero bueno, a ver. ¿Quién anda por ahí? Vamos. A ver, Juan Cruz, ¿querés tirarnos alguna idea de lo que te ocurra? Porque te tengo acá, de cómo se dio. Recuerdan ustedes que hablamos de las políticas implementadas por Perón a modo de soga que te tiro, el tema de los planes quinquenales. A ver las características que tenía este segundo plan quinquenal que había implementado Perón, si te acordás un poco de las diferencias habidas con el primero. No, profe, no voy a hablar porque realmente todavía no llegué a la 15. Te pido disculpas. Ok. No es para que me te disculpes. A ver, en realidad la idea es, yo dije Juan Cruz, como puedo decir a Cintia, Ernestina, Hanna, Lucía, Úrsula, Paula, Janet, María y Mario, que son los que tengo en pantalla. Empecé con vos, pero puede hablar cualquiera, la idea era esa. También por una cuestión de lo que les veníamos diciendo, recuerden que el parcial es la semana que viene. Sí, ya lo que tenemos que ver en la clase de hoy es tan largo y tan complejo que valía la pena por lo menos que tuvieran un poco claro de cómo llegamos a esta revolución libertadora, ¿no es cierto? No hay nadie que se anime, que sepa algunas palabras.
Me parece que la situación económica había cambiado un poco. A ver, Que me parece que la situación económica ya había cambiado, había problemas con el poder adquisitivo de los trabajadores. bien. Sí, ¿qué más? ¿Y ese conflicto a qué llevó? ¿Cuál fue el viraje que se le dio en la política económica? ¿Hacia dónde lo rumbió? Teníamos un primer plan quinquenal, recuerdan ustedes, que estaba orientado hacia si yo les digo IAPI, si yo les digo la sustitución, bien, Ernestina, contratos con capitales extranjeros, bien, bien. En el primer gobierno, implementó, en el primer plan quinquenal, un sistema totalmente contrapuesto, ¿sí? Era un sistema más nacionalista, de intervención, bastante intervención del Estado, ¿sí? En donde precisamente lo que se pretendía se contradecía con el primero, exacto. A ver, en base a lo que yo estaba diciendo. El primero, ¿qué era lo que hacía? La industrialización por sustitución de importaciones. Eso fue en el primero. ¿Qué significaba esto? Protegía la industria nacional, y pleno empleo, derechos para los trabajadores. Perdón. Y me parece que para la segunda parte, con lo del IAPI, el sector agrícola se molestó por intervenciones, ¿no? Y porque había mucho proteccionismo a las empresas extranjeras. Algo así. Bien, en realidad lo que hace precisamente es una apertura para que vengan capitales extranjeros a nuestro país, contrariamente, vuelvo a repetir, a la política que había implementado en su primer gobierno. Unas aperturas esos capitales extranjeros, perdón, con esta apertura que se fue dedicada precisamente a las industrias más importantes, que eran las industrias referidas a todo lo que era la producción petrolera y las automotrices, ¿no es cierto? Y para enancarlo por ahí con algo que también vimos el miércoles, ustedes donde vieron todo el tema de la Constitución del 49, ahí lo que les está marcando Vero, también entraba en colisión con lo que había significado la reforma del 49. ¿Ustedes se acuerdan que en la reforma del 49, además de lo que hablamos, la incorporación de los derechos, la negación del derecho a huelga, teníamos la función social de la propiedad privada, el derecho de emergencia, ese que era prácticamente un estado de sitio disponible por el presidente, pero también la situación con respecto a la propiedad y el uso de los recursos naturales que se había establecido y que chocaba con eso que pasaba en ese segundo mandato. Toda esa serie de contradicciones que también por ahí en la lectura esa de Vita veíamos el tema de cómo se conjugaba el hiperpresidencialismo casi sin controles con un constitucionalismo social que doctrinariamente planteaba otra cosa, donde las constituciones sociales en el mundo tendían más casi a los parlamentarismos o a una participación ciudadana mucho más grande y a poderes ejecutivos que iban reduciendo su poder. Esas cuestiones son centrales para verlo. Y en los temas encima que tenemos que abarcar hoy hay una cuestión central que la lectura marca al comienzo y que a ustedes les va a servir para pensar en todo ese periodo y hasta para relacionar el peronismo. Porque la lectura que nosotros vemos de Novaro prácticamente plantea que el segundo gobierno de Perón, además de todas estas cuestiones económicas y que tenían que ver con contradicciones con el modelo del primer momento, encontramos prácticamente una anulación de todo tipo de diálogo político, una reducción al mínimo de lo que son muchas de las libertades
públicas y libertades de expresión de todo lo que fuera no peronista, y una confrontación central con sectores que habían sido afines al peronismo. O sea, ustedes recuerden, y la lectura me parece tienen que tener en claro esto. El peronismo tuvo ejes centrales. El poder militar, en su nacimiento, es central. La llegada a través del golpe del 43, la relación que tiene con la Iglesia Católica es otro de los ejes centrales, y la creación o la transformación del modelo sindical. Esas tres cuestiones entran en crisis en el segundo periodo. ¿Por qué? Porque Perón entra en crisis con el poder militar. Ya había venido con algunas crisis, pero entra necesariamente en crisis con el poder militar, por posicionamiento, por falta de recursos, por algunos de los excesos que venía planteándose durante ese gobierno, o situaciones a las que se exponían en ese momento a las fuerzas militares, que tenían una posición distinta a la que vamos a ver después con la aparición de la doctrina de la seguridad nacional. La situación de confrontación netamente que se da con la Iglesia. Es decir, ¿por qué? Porque la Iglesia cambia, sí, la Iglesia cambia. Hay toda una decisión a nivel mundial de la creación de los partidos demócratas cristianos, hay toda una decisión de participar en política, pero también lo que había era una crisis con relación a algunas decisiones que se habían tomado en ese momento en el gobierno peronista, que terminan generando una confrontación. O sea, el mismo Perón que instauró la educación religiosa obligatoria en las escuelas es el que ahora venía a sacarla, o lo que pasó que la otra vez hablamos, con la ley de profilaxis, que era muy lindo, una cuestión sanitaria, pero que en definitiva era una cuestión sanitaria de protección a los clientes, porque no eliminaban la trata. Al contrario, era una cuestión que sostenía. Entonces, entra en crisis con esos tres factores, porque con los sindicatos también. Los sindicatos tenían prohibido el derecho a huelga. Una economía inflacionaria. Bueno, se produce un mare magnum, más la relación política que había con la oposición diezmada en la posibilidad de expresarse, terminan generando ese combo que termina llevando a la revolución libertadora. Pero esas cuestiones centrales, sin entrar, a ver, así como se las estamos diciendo, sin entrar en muchas cuestiones específicas y detalladas, son cuestiones que las tienen que tener en claro para identificar y diferenciar el primer periodo del peronismo con el segundo periodo del peronismo. Esto es, en realidad, y además hilar, chicos, esto es fundamental. Van hilando, el primer proceso tiene como hilo, dentro de ese hilo conductor, la reforma del 49. Y la reforma del 49 hace aparecer muchas más contradicciones en ese modelo, que termina siendo derrocado en el 55, en un clima de violencia casi inusitada, con un atentado o con un bombardeo a Plaza de Mayo que es muy cierto. Yo siempre, a veces hoy en día que hay casi toda una reformulación o un replanteo, de hecho, es cierto, un bombardeo, un ataque a civiles inusitado hasta ese momento, y con una respuesta de Perón también inusitada. Yo lo planteo, no vamos a llegarlo a ver por lo menos con nosotros, pero cuando se habla, por ejemplo, de terrorismo de Estado, ¿por qué se habla de terrorismo de Estado? Porque el Estado o las instituciones siempre tienen una responsabilidad más, que no se justifica con valiosa. Y la respuesta de Perón a los bombardeos de Plaza de Mayo fue el 5-1, fue el responder con la violencia. Entonces se llega a una situación de ruptura que va a dar lugar a esta revolución libertadora, y ustedes grábense en nuestra materia algo que es importante, que son los títulos. Fíjense que el título de esta bolilla que ustedes tienen para desarrollar, ahora estoy diciendo los títulos y ya me lo estoy olvidando, es la crisis del consenso y la legitimidad democrática. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos un periodo que va a estar marcado básicamente por esta situación. Por una crisis de consenso que van a tener todos los gobiernos democráticos y de legitimidad. ¿Por qué? Por la prescripción del peronismo.
esto va a viciar la legitimidad de cada uno de los gobiernos democráticos que se van a dar. Una crisis de consenso porque es la imposibilidad de generar esos marcos de diálogo necesario entre los distintos grupos políticos para esos periodos, pero además vamos a tener como crisis de legitimidad también la situación de las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas van a estar interviniendo y condicionando cada uno de estos gobiernos. En un periodo que va a ir del 55 al 73, y con la vuelta del peronismo, se va a abrir un periodo que nosotros lo tenemos titulado como la transición democrática, bueno, que vemos después, pero que es un periodo signado por la violencia política, con características como el terrorismo de Estado, la violencia como práctica y la aparición de los distintos grupos guerrilleros, la instalación definitiva del Estado burocrático autoritario y de la doctrina de la seguridad nacional. Entonces, este periodo es corto en términos de lecturas y demás, pero es muy intenso, donde no tienen que acordarse, más que nunca, no hay que acordarse de fechas, pero sí de determinados procesos que son claves, porque nosotros vamos a encontrar eso. Y en los títulos tenemos casi definido qué es lo que va a pasar. ¿Bien? Me fui, es muy largo. Pero, no. A ver, excelente como introducción por una cuestión que esa era un poco la idea de hacer el resumen del contexto en el cual se dio este golpe del 55 y por qué Perón no pudo terminar su segunda presidencia, ¿no es cierto? Este golpe que, como decíamos, esta revolución libertadora que se llamó así, que fue realizada en septiembre del 55, encabezada, obviamente, por un levantamiento que se dio, un levantamiento militar que se dio en Córdoba, encabezada por el general Leonardi, que contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas, obviamente de gran sector de la sociedad civil y de los partidos políticos de la oposición, que en su gran mayoría, vale decir, vieron con más que agrado que se hubiera terminado, se le hubiera puesto fin a este periodo que ellos llamaban de tiranía, o de totalitarismo que había impuesto Perón, producto de todas estas circunstancias que veníamos diciendo y estas limitaciones o restricciones de derechos que siendo un gobierno constitucional estaba imponiendo, ¿no es cierto? Pero ustedes saben también, como también comentaba Francisco recién, que dentro de las mismas Fuerzas Armadas comenzaron a producirse divisiones. ¿Por qué? Porque el general Leonardi, que fue el que encabezó esta revolución libertadora, tenía una visión más contemplativa con respecto a la actitud que debía asumirse frente al peronismo. Él hablaba que no iba a haber ni vencedores ni vencidos. Era claramente una actitud más pacifista, pero en realidad las fuerzas militares exigían una postura más radical, en el sentido de que fuera más restrictiva con respecto a las medidas que se debían tomar para con el peronismo. Esta parte de los militares estaba encabezada por el general Aramburu, que claramente era antiperonista. Sin perjuicio de ello, asume este gobierno provisorio el general Leonardi, adopta una serie de medidas importantes que ustedes tienen que tener en cuenta, que caracteriza desde ya a todos los golpes que vamos a tener de acá en más. Se produce la clausura del Congreso, intervienen los gobiernos provinciales, intervienen las universidades, y a su vez crea una especie de junta consultiva con todos los partidos políticos de la oposición, con los cuales obviamente la idea era que participaran de esta nueva modalidad política que se estaba implementando. Pero los militares le dieron poca vida a esta política que quería implementar el general Leonardi, y directamente lo desplazan, poniendo en su lugar como reemplazo al general Aramburu, que era de esta política antiperonista, aplicando medidas mucho más drásticas, vamos a decirles, con respecto al peronismo, y que comienzan desde ya directamente con la disolución del partido peronista, ¿sí? Inclusive llega a dictar un decreto ley a través del cual se prohibía siquiera mencionar el nombre de Perón
de Eva Perón, del Partido Peronista, o cualquier referencia que hiciera a la figura del general Perón. Por su parte también estaba prohibido el uso de cualquier símbolo partidario. También como otra medida drástica y relacionados con el peronismo, y que era el foco fuerte de ellos, interviene la CGT y comienza a perseguir y a detener gran cantidad de sindicalistas y dirigentes gremialistas. Se pueden imaginar que el peronismo no se quedó en esta situación, se formó una resistencia a estas medidas que había adoptado el general Aramburu. Esa resistencia estaba conformada por una generación de, podemos decir, nuevos dirigentes políticos que conformaron lo que se llamó las 62 organizaciones. Era un nuevo movimiento peronista que tenía su columna vertebral, obviamente, también en toda la clase obrera organizada. Que comenzó a tener su peso y a realizar sus acciones y a hacerse oír a través de paros generales, obviamente también a través de actos de sabotaje y medidas violentas, como era la colocación de bombas y algunas otras acciones, siempre caracterizadas y que comienzan a naturalizar la violencia como forma de reclamo, ¿no es cierto?, como forma de hacerse oír en este contexto. Sin perjuicio de ello, la postura que viene a adoptar también Aramburu como una medida necesaria para cortar con este peronismo, o lo que se llamó la desperonización de la sociedad, fue abolir la Constitución de 1949, porque era el bastión peronista, era establecía una serie de medidas sociales que no se contraponían con lo que se pretendía a través de este sistema político que estaban instaurando, y que no eran acordes a un país no desarrollado como era el nuestro. Entonces se va a abolir la Constitución del 49, se vuelve al articulado de la Constitución de 1853, pero se incorpora el artículo 14, manteniendo estos derechos, un breve contexto de los derechos sociales. Ahí sí, ahí por ahí la incorporación del 14 bis, nosotros vamos a encontrar algo que por ahí marcábamos cuando el otro día veíamos la del 49, y lo que va a pasar con esta reforma del 57, que tenemos, a ver, una nueva reforma con características inconstitucionales, es decir, ¿por qué? En primer lugar, porque ustedes recordarán que para que exista una reforma constitucional, lo que debe existir es un procedimiento por el cual se dicta una ley de necesidad de reforma. Esa ley de necesidad de reforma, ¿quién la dicta? La dicta el Congreso. Nosotros acá no tenemos Congreso. Primer punto que tenemos. Hay hasta una discusión que tiene que ver con las cuestiones políticas de cómo van a funcionar los distintos sectores que integraban esa comisión consultiva, pero que se convoca una elección, se eligen a las autoridades para formar parte de una convención constituyente claramente anómala. O sea, si la del 49 había tenido cuestionamientos desde el punto de vista técnico, este también. Es interesantísimo, y ustedes si piensan esto y lo visualizan con lo que es la lectura de Evita, qué loco que la Constitución del 49 fue prácticamente borrada, incluso por el propio peronismo en su vuelta, mientras que la reforma del 57, que como único hecho por ahí trascendental de incorporación de derechos, es que agrega el derecho a huelga. Es decir, hace un compendio en un artículo que es el 14 bis de todo lo que eran esos derechos sociales, de la seguridad social, que había incorporado la Constitución del 49, y le incorpora así el derecho a huelga, porque había sido además uno de los grandes cuestionamientos. Y se lleva adelante una nueva reforma constitucional que de hecho nunca fue ni revisada ni discutida. Por eso nosotros a veces marcamos estas cuestiones de las incoherencias existentes a veces entre la legalidad y la legitimidad. Nosotros tenemos algunos textos normativos que han sido aprobados con
una legalidad viciada, pero que por ahí desde lo político han tenido una mayor legitimidad. Y otros textos que los tenemos incorporados y que han funcionado, dictados en total ilegalidad y con total falta de legitimidad. Por eso esta situación de la que habla esta parte, la bolilla, es decir, nosotros tenemos una crisis de legitimidad muy grande, desde lo político porque no hay diálogo y porque tenés un sector proscripto. Desde lo que es la legalidad, porque esta es una norma dictada por un gobierno dictatorial. Pero así todo, se produce una salida. ¿Por qué? Porque también hay una realidad en este periodo. Más allá del avance que se produce con los decretos de desperonización, lo que el ejército tenía en claro, a diferencia de lo que vamos a ver más adelante, es que su objetivo era erradicar el peronismo y los vicios que le atribuía el peronismo. Y gran parte del arco político opinaba lo mismo. Pero lo que no había era una voluntad de instalarse en el poder sin tiempo. Después surge algún intento ahí por generar una salida política o una opción política por parte del ejército, pero no es lo que va a pasar después con la Revolución Argentina o con el proceso de reorganización nacional, donde claramente el ejército, a partir de, y se los vuelvo a repetir para que se le entre en la cabeza varias veces, porque es un tema que siempre se revisa, para que a partir de la instalación de ese Estado burocrático autoritario que va a tener ese modelo del 66, lo que se esté planteando es un cambio de sociedad prácticamente, donde los poderes militares y los golpes de Estado no tenían plazo definido, sino que había una voluntad de extenderlos en el tiempo. Por eso diferencien claramente el golpe del 30, el golpe del 43 y el del 55 con los dos últimos que tienen para dar. Tienen que tener claras las diferencias y tener en claro además que el 43 fue un golpe, que por más que ahora se lo azucare, le echen mucho edulcorante porque pareciera que no fue un golpe, sino la reconstitución de la nación, que es una lectura claramente que se hace en aras de la construcción de un relato, pero en definitiva es uno de los golpes de Estado que ha tenido nuestro país. Entonces, ¿cómo se reacciona ante esta situación? La verdad es que la desperonización tuvo el efecto contrario. En primer lugar, porque termina fortaleciendo ¿a quién? A Perón en el exilio. Si hay algo que termina logrando el objetivo de la desperonización, es que el eje de la política argentina a partir de ese momento y del peronismo pase a estar en el exterior, con un Perón fortalecido, controlando los hilos de la maquinaria peronista de ENMAS y alentando la construcción de distintas opciones que sean más adelante, tanto de izquierda como de derecha. Y además, lo que se pone en crisis es el modelo sindical, porque no fueron solamente por la anulación del peronismo. La intervención de la CGT y la anulación de las elecciones de la CGT que había hecho con la modificación, lo que apuntaba era a controlar lo que iba a ser algo que nosotros le marcamos, la construcción territorial y de poder del peronismo que iba a sostenerlo. A partir de ahí, y esto ya me atrevo a dar una opinión personal, hasta pasada la crisis del 2001, donde aparecen en escena toda una serie de movimientos, como son los movimientos sociales, que balancean un poco el poder o lo distribuyen, donde los movimientos sociales no siempre están atados al peronismo como el modelo sindical. Pero visualicen nosotros por ahí, con esto no les vamos marcando punto por punto, porque tenemos que abarcar mucho, pero todas estas situaciones que se van dando y que emergen en esta llamada revolución libertadora, que como los golpes anteriores, aparece que el uso de la palabra revolución, la revolución en el imaginario colectivo, siempre para nosotros es la Revolución de Mayo, y el nombre y el uso de la palabra revolución como eje legitimador de esas medidas antidemocráticas que impulsan el golpe de Estado. Sí. Está sin sonido, ¿verdad?
Estás sin sonido, o yo no te escucho. Ahí está. Yo ni me doy cuenta. Lo silencio porque me sonó el teléfono, disculpen. Este horario que salen los niños del colegio. No, lo que les decía es que producto de esa ilegitimidad de la que les veníamos hablando, es que esta reforma constitucional, pseudo reforma constitucional del 57, que dio esta convención constituyente que se conformó y se convocó específicamente para ello, una vez que terminó de sesionar y se dieron estos cambios habidos, directamente la convención constituyente deja de sesionar y el gobierno, tratando de buscar un marco de legalidad de causar e institucionalizar nuevamente, convoca a elecciones. Elecciones que recuerden que había un peronismo proscripto, proscripción que va desde el 55 hasta el 73. Sí, pero recuerden, como decía Francisco, con un Perón que seguía actuando y seguía manteniendo la influencia, podemos decir, desde las sombras, si les parece. ¿Cuál es la característica de estas elecciones? Les dije, peronismo proscripto, pero un radicalismo también dividido. Recuerden que la oposición también sufría los avatares de este cuestionamiento y esta crisis política que se venía dando. Teníamos un radicalismo que, por un lado, estaba lo que se llamó la UCR del pueblo, que ustedes recuerden que estaba encabezada por Balbín, y la otra fórmula que se presentó es la UCR intransigente, que es la fórmula que encabezaba Frondizi. Frondizi, que viendo una oportunidad política para acceder, o como único medio para acceder al poder, busca el apoyo de Perón. Se firma, se dice, un acuerdo Perón-Frondizi, a través del cual Perón se comprometía a que todos los peronistas iban a votar en favor de Frondizi para que él pudiera acceder a la máxima autoridad nacional, como máxima autoridad nacional, y por su parte Frondizi se compromete a reorganizar, podemos decir, eliminar y modificar esta legislación que estaba en contra del peronismo y que en definitiva no lo dejaba actuar ni participar. Así se dio, en las elecciones, como saben, accede al triunfo la fórmula Frondizi-Gómez como vicepresidente, y Frondizi se va a encontrar a partir de este momento con una serie de conflictos, porque no es una cuestión social que se va modificando y que se puede implementar de acuerdo a medidas acordadas. Frondizi, cuando llega al poder, uno de los puntos en contra que tiene es el propio peronismo que lo había apoyado, porque Frondizi, si bien dicta una ley de amnistía con respecto a los peronistas, para que pudieran participar al igual que Perón, el problema con el que se encuentra es que la participación que se le va a dar al peronismo va a ser lenta y paulatina. Los descontentos de las medidas económicas que empieza a tomar Frondizi también generan el descontento del sector obrero, se empiezan a generar obviamente muchas huelgas, independientemente que rehabilita los sindicatos, ¿no es cierto? Y al punto tal que es el propio Perón, que para mediados de 1959 dice que Frondizi había traicionado ese pacto electoral que ellos habían realizado. Por su parte, Frondizi también se encuentra con... Perdón, querías decir algo. Francisco, hiciste... Sí, porque además hay una cuestión que nosotros vamos a ver que se intenta romper en todos los gobiernos democráticos de este periodo, incluso hasta el retorno de la democracia en el 83, que es la reforma, es el intento de reformar las leyes de asociaciones profesionales. ¿Qué es esto de los intentos de reforma de leyes de asociaciones profesionales? La modificación de los esquemas sindicales. Pero además una modificación, para que lo entendamos, porque es algo que no tiene ni pies ni cabeza. No, ni pies ni cabeza no, en Argentina tiene pies y tiene cabeza. Y cabeza muy grande y pies bastante engendrados. Por eso yo les hago hincapié con el modelo sindical que se rehabilita. Es un modelo sindical que, primero, no permitía la representación de las minorías. Es decir, nosotros participamos ayer en una elección.
Las fuerzas políticas minoritarias tienen una representación mínima, pero tienen una representación, es decir, a través del sistema DON. El esquema sindical lo que plantea son pisos que son tan altos, en muchos casos, que lo que no permiten es que las minorías queden representadas. Entonces, hay intentos por modificar eso, y eso que impedía que todas aquellas representaciones políticas que fueran sindicales no peronistas no tuvieran incidencia en los gremios. Pero además, cada vez que se intenta reformar la ley de asociaciones profesionales, lo que se intenta es reformar algo que es central en este esquema, y es el tema de las obras sociales. Y alguien me va a decir, pero bueno, pero está bien que los sindicatos tengan obras sociales. Claramente que está bien, ¿por qué? Porque cubren el déficit del Estado, que no puede garantizar a todos el sistema de salud. Lo que no puede ser que no esté regulado es cómo se distribuyen los recursos en esas obras sociales y no haya posibilidad de controlar el gasto de esos recursos. Esa es la gran discusión con el sistema sindical argentino de todos los gobiernos democráticos. Entonces, eso genera un malestar en el sector sindical, porque es el controlar cómo la gastaban. Y Frondizi, en esa no apertura que genera o no cumplimiento de algunos pactos con el peronismo, se encuentra con un ojo de gran hermano que estaba en el exterior y que condicionaba la política. Lo de Perón en el exterior era condicionante absolutamente en la política. Y en épocas en donde no había ni redes sociales ni nada, pero la correspondencia de Perón, las grabaciones de Perón a través de sus emisarios, marcaban el hilo de la política argentina también. Y por otro lado, un ejército que condicionaba también, pero Frondizi fue el presidente con más condicionamientos en ese momento. ¿Por qué? Porque el ejército había adoptado una postura en la cual decía que no tenían que intervenir, pero sí condicionar. Y fue el presidente que más planteos tuvo en este sentido. Entonces, ¿cómo balancearse en esa cuestión con una legitimidad prestada, como la que tenía en gran parte Frondizi a partir del voto del peronismo, y un peronismo que te condicionaba por un lado, con un ejército que te condicionaba del otro, con un radicalismo del pueblo que también condicionaba especialmente lo que fue la política petrolera, porque yo siempre cito, Perón escribe un libro que es maravilloso, durante el peronismo, que es Política y Petróleo, donde define cuál tiene que ser el eje y el esquema de YPF para los tiempos, y cuando asume hace otra cosa. Más allá de que muchas de esas modificaciones que hace, y con la anulación que produce después Ilia, produjo que casi de chiripá Argentina haya tenido un combo en materia petrolera muy auspicioso en ese periodo que posteriormente se perdió. Pero hay que entender el contexto en el cual se moviliza Frondizi. Y lo que hay que entender también, hasta qué punto se condiciona la posibilidad de una continuidad democrática por parte tanto del peronismo como del ejército. Esa puja que se da, que era fortísima, condiciona la continuidad democrática, sin lugar a dudas. Sí, no, en ese contexto que estabas describiendo, obviamente, imagínense la situación social, cómo se venía desarrollando, al punto tal que es el mismo Frondizi que tiene que aplicar un sistema para garantizar la seguridad interna, convocando al ejército. Aplica lo que se llamó el plan Conintes, este plan de conmoción interna, que como les dije, era necesario calmar los ánimos, era necesario calmar la sociedad, y para ello recurre a través de este plan Conintes al ejército, nada más y nada menos. Este ejército que, como decíamos, independientemente que está politizado desde el punto de vista interno y las presiones que ejercían, también es un ejército que ejercía presión por la postura que asume Frondizi con respecto a la situación internacional. Recuerden ustedes que se estaba dando, o nos encontrábamos, en plena Guerra Fría, esa Guerra Fría que dividió al mundo en comunistas y anticomunistas. Los comunistas, obviamente, ustedes saben que tenían Rusia, China, y los anticomunistas encabezados por los Estados Unidos. Estados Unidos que también ejercía
una presión para evitar que el comunismo se desarrollara por toda América. Y de golpe aparece Frondizi manteniendo una reunión en Uruguay, en Punta del Este, con el Che Guevara, y asume una actitud con respecto a Cuba que decide abstenerse de votar en la OEA cuando se la quería eliminar a Cuba de la participación de este organismo internacional latinoamericano. Todas estas posturas, sumadas a la situación social, sumado a la situación de los sistemas políticos, perdón, de la política interna que se daba con los partidos políticos opositores, la presión que tenía en todos estos aspectos, hacen que fuera un gobierno tumultuoso, un gobierno de una situación interna bastante violenta, pero sin perjuicio de ello, había que renovar mandatos en las provincias, había que renovar a los diputados nacionales, y se convocan a elecciones. En estas elecciones, que volvemos a recordar, el peronismo no podía participar, pero sí, como tal, pero sí se permitió una participación de, podemos decir que listas que eran afines o se identificaban con el peronismo. Elecciones en las cuales, cuando se llevaron a cabo, terminan ganando estas listas afines por un 32%, con lo cual el peronismo seguía vigente y con más peso que nunca. Obligó, producto de la presión militar que recibió Frondizi, se vio obligado a anular estas elecciones y a intervenir las provincias en donde había ganado el peronismo. En Buenos Aires había ganado la UCR intransigente, en Capital Federal me estoy refiriendo, y en Córdoba había ganado la UCR también. Así que las restantes provincias, incluidas Buenos Aires, fueron intervenidas, y Frondizi más o menos termina renunciando, ¿no es cierto? Se hace la sucesión, podemos decir, constitucional. El vicepresidente, que era Gómez, había fallecido tiempo atrás, por lo tanto asume como nuevo presidente el presidente del Senado, que en ese momento era Ortiz. No, perdón, Guido. José María Guido, perdón. Y la situación militar de este momento seguía claramente controvertida y era claramente conflictiva. Ahora se producía una división que se la llamó entre los azules y los colorados. Era una división entre cómo se volvía a la vida constitucional o cuál era el camino que se debía seguir. Por un lado estaban los azules, que pretendían una salida electoral para volver a la legalidad, y por otro lado estaban los colorados, que precisamente lo que ellos pretendían era que se volviera una democracia, pero que estuviera vigilada por las fuerzas militares. Se empieza a sentar en este contexto la necesidad de la vigilancia militar. Este sector establece la necesidad de la vigilancia militar de las instituciones, ¿no es cierto? Ahí es el peso y la participación política que siguen manteniendo las Fuerzas Armadas. Se termina realizando un pequeño enfrentamiento entre estas mismas fuerzas, un enfrentamiento breve que duró apenas 2 días, pero terminan ganando los azules. Por lo tanto, se realiza una nueva convocatoria a elecciones, en donde Perón seguía ejerciendo desde el exilio su peso político, y en esta oportunidad convoca a todos los peronistas a votar en blanco. Un voto en blanco que tuvo una representatividad importante de un 19% aproximadamente, con un triunfo radical de un Arturo Illia en un 25%. Más o menos para que ustedes vean que el accionar político de Perón seguía teniendo fuerza, aun cuando no estaba visible, seguía mandando sus directivas desde afuera, desde Madrid. También comienzan a generarse conflictos dentro del mismo peronismo. Se podrán imaginar ustedes, aparece una figura importante en este periodo, que es un sindicalista, Augusto Bander, que
empieza a referirse a la necesidad de un peronismo sin Perón. Un peronismo que podía manejarse con los dirigentes que tenían acá, los dirigentes locales, y que no tenían necesidad de seguir las directivas que venía estableciendo Perón desde el exilio. Pero a pesar del peso fuerte que seguía teniendo este peronismo sin Perón, se sigue generando el conflicto con los sindicalistas, se sigue generando el conflicto con los militares desde ya, se suscita la necesidad de apartarnos ya de una democracia que se demostró que no estaba funcionando, para centrarnos específicamente en un cambio estructural del país, y se empezaron a entender las fuerzas militares principalmente la necesidad de intervenir ellos para establecer una autoridad basada en las fuerzas que establecían las Fuerzas Armadas, con el poder que iban a tener apoyado por los empresarios y los sindicalistas. Por eso, un Arturo Illia que tuvo, o que siempre fue castigado por la prensa, catalogado de lento, que no estaba a la altura para manejar la crisis social y política que se venía dando en el país, producto de el esfuerzo conjunto de los 3 comandantes de las Fuerzas Armadas. En junio de 1966 termina siendo después depuesto Illia como presidente, y asume en este periodo que se llamó la Revolución Argentina, este golpe de Estado, asume esta junta de comandantes de las 3 fuerzas armadas. Ahí, Vero, lo que marcaba Vero tiene un carácter importantísimo para entender lo que viene, chicos. ¿Y por qué esto es importante para entender lo que viene? Porque a nosotros hoy muchas de estas cuestiones nos resultan difíciles de comprender y contextualizarlas. Y la verdad es que la situación política que vivía la Argentina era de una inestabilidad y un enfrentamiento tal que hacía que la cuestión institucional fuera menor. O sea, ¿cuál fue el gran error político de Illia? Respetar la Constitución. Y alguien va a abrir los ojos grandes acá, pero la realidad es que la característica que tiene el gobierno de Illia, y por lo cual se lo termina acusando de lento, es por el respeto institucional al funcionamiento de los poderes, a la sanción de las normas y que pasen por los poderes, al respeto inclusive a quienes atentaban prácticamente con su gobierno, como eran los sindicatos. El sindicalismo tuvo en este periodo una alianza, como otras tantas veces, una alianza con los sectores militares. Y tiene una decidida participación en el golpe de Estado. Como también hay una decisión claramente política de Perón en que Illia no termine el mandato. Entonces, hay en este sentido cuestiones muy raras o muy difíciles de entender. ¿Por qué? Porque el clima que se vivía, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica y en el mundo, en medio de la vorágine de la Guerra Fría, hacía que las cuestiones institucionales prácticamente no valieran, fueran minoritarias. Pero además uno, cuando mide el gobierno de Illia en números, resulta incomprensible. O sea, el gobierno de Illia tiene entre las características que tiene, es el gobierno que la historia argentina más dedica de presupuesto a la educación. Hay una implantación de la reforma nuevamente, un desarrollo de la misma, una situación económica que había mejorado. Muchos de los frutos de ese desarrollismo, y grábense esa palabra y por ahí vean las lecturas que implanta Frondizi, se empiezan a ver en el periodo de Illia. Hay una mejora de la situación laboral, económica, hay logros sociales, está la reglamentación del salario mínimo vital y móvil. Es decir, hay medidas, toda una serie de medidas y logros del gobierno en el periodo que hacen incomprensible el golpe en términos de
de lo que es los resultados económicos, laborales y demás. Lo que sí, por eso, se explica a partir de la situación de crisis existente. Lo que marcaba Verónica con relación a los distintos factores, militares, medios de comunicación, sindicatos, oposición en ese momento al gobierno, condicionaban cualquier tipo de política. Es más, fíjense, hay uno de los logros a nivel internacional, que es el tema de que por primera vez se logre que la ONU reconozca el conflicto Malvinas. De 1833, que se produce la invasión de Malvinas, hasta esta fecha, que estamos en 1964, Argentina no había logrado que la Organización de Naciones Unidas, o el resto de los estados, reconociera que en Malvinas había un conflicto, donde había un territorio que se denunciaba la ocupación y que, bueno, y que había alguien ocupado. Era algo que no se plantea. Bueno, hasta esos logros en términos internacionales. Pero era tal la crisis política existente que pasaba por otro lado. Los diarios de la época, ustedes ahí en la lectura de Suriano, eso van a tener para verlo y préstenle detalle cómo es la relación de Ilia con los medios, cómo se va a transformar, visualicen el tema de cómo se va transformando la cuestión universitaria, porque en la otra lectura que tienen, que es la de Taroncher, van a ver cómo la cuestión de la universidad explota y estalla a partir de la Revolución Argentina. Y ver, o sea, cómo esa conformación que había arrancado con el plan Conintes, que estaba lejos de formar parte de lo que iba a ser la incorporación de la doctrina de seguridad nacional, las escaladas de violencia que se empezaban a dar, y un ejército con una visión mucho más, no clara, sino con una visión más decidida de intervención en el poder político. Y cuando hablamos de esto, no es una realidad que pasa solo en Argentina. La instalación de la doctrina West Point, la Escuela de las Américas por parte de Estados Unidos para formar a todos los ejércitos latinoamericanos en lo que era la lucha contra el comunismo, tiene incidencia en esta cuestión. O sea, ¿qué me van a hablar de institucionalidad cuando lo que se estaba dando era una pelea supuestamente más grande, o se estaba pretendiendo justificar, especialmente todas las intervenciones que se daban en Latinoamérica? Y es así que se llega a esa revolución argentina, y esa que otra vez vuelve a utilizar el término revolución, que es encabezada por Onganía, que se termina de enfrentar después de la renuncia que tiene, cuando Ilia dice, no, nosotros no vamos a intervenir en el conflicto de Santo Domingo, cuando pretendían que el ejército argentino interviniera en un conflicto en Santo Domingo, manteniendo la postura que siempre había tenido en ese sentido de neutralidad en muchos de los gobiernos radicales. Y llegamos a esta revolución, que tiene como características cosas que tienen que ver. La aparición de un estatuto. Además del acta, donde siempre sale el acta del golpe, la proclama, donde ustedes tienen los lineamientos de por qué se lleva adelante el golpe, nos aparece un estatuto de la Revolución Argentina. ¿Y qué característica? ¿Qué es esto del estatuto? Es el primer golpe que nos da un manual de cómo va a interpretar y aplicar la Constitución. Y esto se lo digo muy peyorativamente, porque la verdad es que lo que nos decía era, nosotros violamos la Constitución, pero vamos a respetar estos artículos. Esto pasa ahora y en el 76. Es decir, nos pone un texto por sobre la Constitución Nacional, que en la pirámide jurídica de Kelsen, como ustedes lo han visto, está en el vértice y es la norma fundante básica, como antes nos enseñaban que teníamos que decir en teoría del derecho. Entonces, encontramos con que hay otra cosa que aparece. Y ahora sí vamos a lo que Guillermo O'Donnell define como el Estado burocrático autoritario. El ejército acá viene a otra cosa. Las Fuerzas Armadas vienen a instalar un poder que no tiene tiempo. Es hasta que se mejoren todas las condiciones de la proclama y hasta que se logren los objetivos que se plantean en esa proclama, que podía durar 1, 2, 10, 20 años. El ejército se hacía cargo de esto hasta que se cumplen esos objetivos. Nos aparece un texto superior a la Constitución y nos aparece una voluntad de cambiar
de raíz y lograr transformaciones en la sociedad, en las corporaciones, en el funcionamiento del ejército, en los medios de comunicación. Hay toda una posición y un intento de transformación cultural. Por eso hablamos de Estado burocrático autoritario, este Estado que se conforma a partir del 66, que entre las primeras medidas tiene entrar a las universidades, intervenirlas, que se genera la noche de los bastones largos, con plena violencia en una universidad, cosa que no había ocurrido nunca. Entonces, empezamos a ver que hay todo un cambio, amparado en esa doctrina de seguridad nacional que tenía como objetivo el control de todo lo que fuera opositor. Porque empezamos a ver que aparecen otras terminologías, otras ideas, y la justificación de los accionarios violentos que va a pasar a tener. Entonces, tengan en claro eso, la Revolución Argentina rompe el paradigma de los golpes anteriores, nos incorpora toda una serie de elementos jurídicos, políticos, hasta filosóficos, que tienen como objetivo lograr esos fines que ustedes tienen detallados en las proclamas y en el acta de la Revolución Argentina, y que no tenía tiempo. Vienen claramente a reemplazar la representación política y la posibilidad de la representación política ejercida a través de la democracia. Todos los golpes son malos, pero acá empezamos a ver que aparecen otras cuestiones mucho más graves, en un contexto donde también lo que empieza a profundizarse es la violencia como forma de acción política, que no es ejercida por todos, porque vale la pena aclararlo, porque muchas veces hay una profundización de que en los 60 y los 70 todos hacían política a través de la violencia. No, hay distintos sectores políticos que no eligieron la violencia como forma de participación, tanto en los ámbitos de los partidos políticos como en los sectores estudiantiles y demás. Pero evidentemente marca en esta época la violencia política, su irrupción y su incremento y su profundización. Y también vamos a encontrar su aliento, que no es tampoco un tema menor, porque nos vamos a dar cuenta después cuando se llega a Ezeiza y a la vuelta del tercer peronismo, que todo eso que se fue fogoneando por derecha, por izquierda, estalla. Claramente estalla. Es decir, nosotros podríamos haber tenido 2 grupos guerrilleros, 3, pero no la cantidad que tuvimos sin anuencia de distintos sectores políticos. Esto es una cuestión, pero bueno, sigamos ordenados porque si no me vuelo. No, y también hay que tener en cuenta el contexto internacional que siempre les decíamos, y volvemos a hacer hincapié en el tema de que tengan presente la Guerra Fría y el papel que estaba jugando en eso los Estados Unidos como encabezado del anticomunismo, y la necesidad de evitar, vuelvo a repetirles, que el comunismo se instaurara en América. Ustedes lo van a ver en la lectura obligatoria, que se habla de la doctrina de la seguridad nacional. A partir de esta intervención firme que hacen los Estados Unidos, empieza a afianzar esta doctrina de la seguridad nacional, que en definitiva lo que pretendía era erradicar el comunismo, neutralizar el comunismo a través de la intervención de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es donde comienzan a darse, y por aplicación de esta postura, y lo van a ver ampliado en la lectura obligatoria, el tema de la represión que viene de parte de las Fuerzas Armadas. Nosotros estábamos hablando, entramos recién a la situación que se venía dando con respecto al golpe y la revolución. Estamos hablando del presidente, en su momento era Onganía. Durante el gobierno de Onganía se produce lo que ustedes conocen como el Cordobazo, seguramente están atentos de esto. Esta manifestación popular que se inicia a través de un reclamo obrero, producto de las restricciones que se le estaban poniendo a sus derechos laborales, se suma a este reclamo que se estaba realizando en la ciudad de Córdoba, los estudiantes que también comienzan a manifestarse producto de la política universitaria que se estaba imponiendo,
Y producto de esta, o en uso de esta doctrina de la seguridad nacional, se da esta represión tan brutal de parte de las fuerzas policiales que terminaron con la muerte de gran número de manifestantes, ¿no es cierto? A partir de allí comienza, como decía Francisco, a interpretarse que la violencia era la forma de lograr los cambios radicales, ¿no es cierto? Ahí es donde surgen estos grupos grupos civiles, vamos a decirlo, en contraposición a lo que eran las Fuerzas Armadas, y los grupos que después comienzan a darse de un lado izquierda y por otro lado de extrema derecha. Aparecen primero, que ustedes los conocen, hablamos de los montoneros y hablamos del ERP. Los montoneros era un grupo de jóvenes católicos peronistas, ¿no es cierto?, que saltan a la escena política cuando producen el secuestro y el posterior asesinato del general Aramburu. El ERP, por su parte, llamado Ejército Revolucionario del Pueblo, tenía una orientación más marxista, eran anticapitalistas, antiburgueses, y ellos pretendían que se radicara todo este sistema político capitalista que se estaba asentando. Entonces, volvemos a repetir, dentro de todo este contexto social que se venía gestando, la violencia la utilizaron como forma de manifestación y de imposición de sus ideas. Pero tampoco se olviden que por otro lado estaba la Iglesia que había logrado o pretendía un cambio a partir del Concilio Vaticano II que se había dado en Roma, y que dentro de la misma Iglesia se estaba cuestionando esa postura conservadora que mantenía y se estaba exigiendo un mayor compromiso social de parte de los laicos. Cuestiones de desacuerdo ha habido entre Onganía, que era el general que revestía la función de presidente provisorio de la nación, en contra de la postura que pretendía la Junta de Comandantes, que en definitiva eran los que ejercían el poder político y militar, porque si ustedes leen el acta, que lo tienen en el aula virtual, van a encontrar que la Junta de Comandantes era la autoridad política y militar, y la que determinaba y elegía quiénes iban a ejercer tanto la función del Poder Ejecutivo como las funciones de los restantes poderes, que en definitiva habían quedado directamente anulados desde la intervención de esta Revolución Argentina. Lo reemplaza a Onganía y asume en su cargo el general Livingston. También tiene un paso bastante fugaz y a modo anecdótico se los mencionamos, que por el gobierno. El sistema de violencia continúa imperante, intenta generar algunos cambios en la política económica, intenta nacionalizar la economía, y esto le genera obviamente el descontento de todos los sectores empresariales y los jefes militares, ¿no es cierto? Un punto importante para destacar en este momento es la aparición de lo que se conoce como la Hora del Pueblo. La Hora del Pueblo es un manifiesto que se da en un conjunto, realizado en conjunto entre radicales, peronistas y algunas otras agrupaciones, que en definitiva lo que le estaban exigiendo a este gobierno de facto que teníamos era buscar una salida institucional, el volver a darle legitimidad a las instituciones que teníamos. Se toma esta Hora del Pueblo como una primer postura hacia terminar con esas diferencias habidas entre peronistas y radicales, pero fue un tiempo político bastante convulsionado, que si bien logró que se llegara a una salida electoral ya durante la presidencia de Lanusse, que se iniciaran conversaciones con Perón, que se rehabilitara el partido justicialista como tal. Siguió convulsionado y no se logró este gran acuerdo nacional que se estaba buscando.
Finalmente se logra convocar elecciones, se permite la participación del Partido Justicialista. En este entonces se produce, estamos en el año 1972, el regreso de Perón por unas 4 semanas al país, en donde Perón, para fines del 72, comienza a mantener reuniones con distintos representantes del partido, y es el mismo Perón el que se indica a quién iba a encabezar la lista en estas elecciones. Se elige a Héctor Cámpora, y se produce un triunfo más que marcado del peronismo a través del Frente Justicialista de Liberación Nacional, el FREJULI, que obtuvo un 49,5% de los votos, por sobre un radicalismo que había obtenido, en la fórmula encabezada por Balbín, un 21%. Una época en la cual Perón reivindica estos grupos de jóvenes peronistas que se entendía se manifestaban a través de estas acciones armadas, reivindica este grupo de montoneros que comienzan a ganar más peso. Comienzan a enfrentarse con los otros sectores como el ERP, comienzan a manifestarse mediante la eliminación de la oposición a través de la colocación de bombas, como les decíamos, secuestro para obtener a lo mejor alguna ganancia económica, siempre con una visión de imponerse desde el punto de vista político, rechazando el capitalismo, rechazando este sistema burgués y rechazando las dictaduras militares que se habían venido dando hasta ese momento, ¿no es cierto? Pero como dijo Francisco también, no eran los únicos grupos que nosotros teníamos en el país. También estaban con los mismos objetivos y la misma finalidad las Fuerzas Armadas Peronistas, el FAP, las Fuerzas Armadas de Liberación, FAL, y el FAR, o Fuerzas Armadas Revolucionarias. Un Perón que hasta ese momento, como les decíamos, venía justificando esta guerra de guerrillas, venía entendiéndola como una forma natural que tenía el pueblo oprimido de expresarse, se refería a estos jóvenes guerrilleros como una juventud maravillosa. Van a ver ustedes después, cuando tengan la clase el miércoles, que esta postura de Perón cambia a la que va a asumir para 1974, cuando comienza su tercer gobierno político, en donde estos grupos revolucionarios pensaban que iban a obtener el apoyo de Perón y pensaban que se iban a mantener a través del uso de la violencia, que era lo que pretendían, y Perón realiza una vuelta a las instituciones, y a través de los decretos que comienza y de la modificación del Código Penal incluso, se recrudecen las medidas contra todos aquellos que realizaran estos actos políticos. De hecho, de la juventud maravillosa pasan a ser los imberbes estúpidos, como los termina echando de la plaza, ¿no? La realidad es que hay un Perón que retorna a su base de concepción, conservadora, militar, que distaba de ser mucho de lo que había terminado generando en una estrategia de construcción política que se le termina yendo de las manos, claramente, y que termina en un fuerte enfrentamiento con los distintos sectores. Nosotros, es más, tenemos un nuevo interregno democrático que es con la vuelta del peronismo. Ahí es importante ustedes que vean que, además de toda la situación generada por la Hora del Pueblo y demás, aparece la famosa enmienda del 72, que tienen alguna microclase ahí dada, donde hay una reforma constitucional por enmienda, que no es un sistema que nuestra Constitución prevea, que incorpora la elección directa,
que hasta ese momento era por colegio electoral, que incorpora la figura del tercer senador, que modifica el funcionamiento de la Cámara de Diputados y de Senadores, como así también lo que son las composiciones, que aparece una reforma electoral que es la que va a impedir que Perón sea candidato, porque exige, se levanta la proscripción al peronismo, pero para ser candidato hay que tener el domicilio asentado para tal fecha en la Argentina, y Perón estaba en Puerta de Hierro en Madrid, lo que desemboca un proceso electoral con el famoso Cámpora al gobierno, Perón al poder, que hace que se vuelva a ganar el peronismo ampliamente. Aparecía incluso el balotaje en esta enmienda del 72, que tenía como objetivo que el peronismo no llegara al 50%, esto es una realidad, y que ante quedar una elección del 49, y pico, Balbín decide, ya dentro del radicalismo, no ir a ese balotaje. Pero con un escenario económico, político y muy complicado. Acá hay que también marcar una cuestión. Los distintos cambios que se van dando a veces en las cúpulas militares o en los gobiernos de facto, si bien han estado condicionados por los movimientos políticos y por la participación política, la cuestión económica ha sido central. Y las crisis económicas que han vivido han sido centrales. Y eso han favorecido, desgraciadamente, por así decirlo, el accionar político que ha producido a veces las salidas democráticas, pero la cuestión económica es una cuestión inescindible casi con las caídas de los distintos golpes de facto. Pero el peronismo vuelve a ganar con un Perón en otro estadio de vida, de salud, de concepción, con un Cámpora que llega al gobierno y una crisis institucional que se desata inmediatamente con la vuelta de Perón, donde los sectores de la izquierda peronista, de esta juventud maravillosa, chocan y confrontan ¿con quiénes? Con los sectores del peronismo clásico, la burocracia sindical, la representación mucho más de centro-derecha que tenía el peronismo, que terminan como les decía hoy, en un enfrentamiento, lo que se conoce como una masacre de Seiza, donde se terminan peleando por quién representaba mejor al peronismo. En una situación de violencia pocas veces vista, donde desde el escenario se tiroteaba a los participantes, bueno, una de esas locuras que ocurrieron en ese momento y que es bueno a veces recordarla. Esto condiciona, y Perón en el país condiciona automáticamente el gobierno de Cámpora. Lo condiciona a punto tal que Cámpora renuncia, asume las Astiri. A ver, ¿qué me estás preguntando, Lucía? O sea, Perón dice a los jóvenes pareciendo que es de la izquierda para poder volver. A ver, hay elementos, es una interpretación que yo creo que para mí hay muchos elementos para pensarlo así. Más allá de que hoy hay una reconstrucción, a ver, ustedes lo vieron en la unidad 1, hay una reconstrucción permanente del relato histórico, una investigación. Hoy en día se niega prácticamente, y toda una cosa ha habido desde los últimos años para acá, una reconstrucción del relato en el que la AAA no existió, Isabelita no existió, la juventud volvió a ser la juventud maravillosa que Perón reivindicaba, y bueno, extraviado en algún momento los echó. Pero la verdad es que hubo toda una decisión en relación a esto. Es como así, como para la construcción de la AAA. ¿Quién elige a López Rega como secretario, que pasa a ser una figura central en este periodo del peronismo? Lo elige Perón. ¿Quién coloca a López Rega como ministro de Bienestar Social? Lo coloca Perón. ¿De dónde se financia la AAA en este periodo que genera los primeros, la AAA, que es la Alianza Anticomunista Argentina, que era una organización paraestatal, financiada desde el Estado, y que genera las primeras persecuciones estatales,
Es decir, y cuando hablamos de persecuciones tenemos el atentado a Hipólito Solari Yrigoyen, la persecución y el exilio de Mercedes Sosa, el Luis Brandoni, que se me ocurren ahora, y gran parte del arco cultural de ese periodo, que no eran comunistas, o no solamente opinaban distinto. Las primeras muertes del periodo, que después se van a ir agravando, las primeras 74 muertes por enfrentamientos con casos de tortura, desaparición y demás, se dan a partir de la AAA en el gobierno de Perón. Es decir, hoy hay se retroescribe esto, pero la realidad es que encontramos nosotros un Perón que era muy fiel al primer Perón, y con una juventud que había adoptado el esquema de la violencia política claramente, que tenía que ver con ese esquema de violencia que se daba mucho en Latinoamérica y que se había acentuado a partir de la Revolución Cubana en muchos sectores, pero que Perón la había elegido por otro lado. O sea, a la hora de optar, volvió a optar por la burocracia sindical y por los sectores de centro derecha. Esto es una realidad inobjetable en este sentido. Pero con un gobierno totalmente débil, condicionado, enfrentados entre el mismo peronismo, con un ejército incómodo con esta figura que va parecido que era la de López Rega, y que con el fallecimiento de Perón esto termina agravándose aún más. ¿Por qué? Porque la vicepresidenta de la Nación, la realidad es que tenía como único mérito para ser presidente de la Nación o condición haber sido la esposa de Perón. María Estela Martínez, quien hoy vive y sigue exiliada, sigue viviendo en España, no tenía otro mérito que ese, con una crisis política que se desata y donde el ejército claramente genera por presión, y algunos sectores del peronismo claramente, y en relación con el ejército, genera los primeros elementos que van a justificar en parte, en términos legales, lo que va a ser la represión ilegal y el terrorismo de Estado. Bueno, nosotros vamos a tener dos hechos, un hecho como el operativo Independencia, donde a través de un decreto presidencial se va a incorporar algo que es gravísimo, que es la posibilidad de aniquilar la subversión. La palabra aniquilar la subversión no es una incorporación en nuestra doctrina jurídica o en nuestros textos normativos que hace la dictadura, sino que se hace en el último gobierno justicialista. Y se autoriza la intervención del ejército para aniquilar la subversión en Tucumán, algo que cuando uno ve entrevistas y eso de quienes participaron, fue de una situación de una violencia increíble a partir de lo que había sido la toma de un pueblo por parte de los grupos guerrilleros. Y no contentos con ese decreto, se dicta un segundo decreto donde ya no solo se autoriza la intervención del ejército para aniquilar la subversión en el territorio tucumano, sino en todo el país. Y a partir de ahí la escalada de violencia va creciendo. ¿Por qué? Porque el peronismo decide, a través del ejército, perseguir y enfrentar a las organizaciones guerrilleras en este periodo. Con una economía que se desbarata, explota a través del Rodrigazo, lo que hoy valía 1 pasa a valer 100 y los sueldos pasan a valer la mitad, bueno, a través de una serie de medidas económicas que terminan condicionando este periodo y que terminando de dinamitar cualquier posibilidad de continuidad institucional, porque hay un detalle que por ahí vale la pena marcarlo, porque a veces se habla de por qué no hubo una solución a través de la ley de acefalía, como pasó en el 2001, donde en el 2001 nosotros tuvimos una salida institucional, bien, mal, después de la crisis y todo, 5 presidentes en una semana, pero las instituciones funcionaron. Esos anticuerpos funcionaron, ¿por qué? Porque fueron eligiéndose. La ley de cefalía en ese periodo no permitía, o no tenía la posibilidad de los anticuerpos. Eso no es que se podía haber elegido, como muchos dicen, ¿por qué no eligieron a Balbín?
que Perón en su momento lo había elegido, porque la ley de cefalía era distinta ahí. Nosotros hoy tenemos la posibilidad de la asamblea, la elección de un gobernador, que después termina funcionando. Que lleva a la crisis que hace que el 24 de marzo del 76 termine produciéndose un nuevo golpe de Estado, en una crisis institucional terrible y con un periodo de violencia muy difícil de comprender. Uno cuando lee, cuando ve imágenes, cuando habla con quienes vivieron la época y demás, realmente nos cuesta visualizarlo. Yo siempre hago los cuentos porque uno no se imagina que entren a un colegio secundario, tomen un colegio secundario, o que pasaran cuestiones que tenían que ver a veces hasta con internas partidarias. Y donde todo el mundo, muchas personas andaban armadas y andar armado era algo común para quienes participaban en política. Entonces, esa cuestión hace que esta época vaya a desembocar en algo que creo que nadie tenía dimensión. En primer lugar, porque no había dimensión de lo que había sido el significado de la AAA y el comienzo de esa violencia. ¿Por qué? Porque también había una lectura parcial de la información y de los medios de comunicación o de lo que se pretendía llevar a la visión de la gente. Pero que claramente generó un ámbito propicio para que se produjera ese nuevo golpe de Estado. Que van a ver bien en la clase con Alfonsina todas las consecuencias de todo este periodo, pero que claramente nos marcan en algo muy rápido que hemos hecho, porque la verdad es que estos temas son para darlos en varias clases. Es un periodo muy frondoso y muy rico, donde ustedes hagan hincapié, porque en las lecturas tienen toda una serie de elementos que se van marcando, que son centrales. Vean, hay una lectura, fíjense, con el tema de lo que fue la Revolución Argentina y demás, y la situación de las universidades, cómo se va modificando todo eso, bueno, que les va a ayudar a ver. Nosotros hemos tratado de darle trazos muy gruesos y cuestiones que tienen que tener en claro, para ver además por qué este periodo lo llamamos así. El nombre de cada una de las cosas, como lo vamos tratando, les da una idea de cómo viene esta situación y hacia dónde vamos y a dónde termina llegando. No sé, Vero. No, porque ya en realidad están los... No, calculo que en principio se dieron los lineamientos básicos, las lecturas obligatorias complementan un montón, y es fundamental que las tengan en cuenta porque amplían y dan en detalle cada una de las circunstancias que nosotros hemos mencionado como puntos relevantes, ¿sí? Pero ustedes tienen que tener en cuenta, como les dijo Francisco, ya el solo título de la unidad les habla de la crisis institucional que tenía el país y a dónde llegamos. Imagínense ustedes, a tal punto se llegó después de la vuelta de Perón, la muerte de Perón, que hasta el propio Congreso también intentaba buscar y poner un fin a toda esta situación que en definitiva terminaron reconociendo, aunque hoy se niegue, que se estaba viviendo una guerra interna. Y se dan estos dos decretos que salen dentro del mismo Poder Ejecutivo, esos decretos de aniquilamiento, y que también contaban con un reclamo no solo de la sociedad, sino también de la oposición, ¿no es cierto? Que en alguna u otra medida, en aquellos debates de la ley de represión de las actividades antisubversivas, se manifestaba y buscaba la forma de poner fin a esta situación que el Poder Ejecutivo en el 75 encontró como salida a través de estos decretos que autorizaban y encomendaban al ejército el aniquilamiento de la subversión, para que ustedes entiendan la gravedad de lo que se estaba viviendo, ¿no es cierto? Pero bueno, lean las lecturas obligatorias que en definitiva les van a
a terminar de conformar todo este proceso, que tratamos someramente y tratamos de no olvidarnos de ningún punto, pero bueno, no les queda más que leer y sentarse a leer. Gracias, Juan Cruz, por la honestidad tuya al comienzo de la clase, que no viene, pero apúrate porque venís como medio demorado y el parcial es la semana que viene, ¿no es cierto? No sé si quieren preguntar algo, alguna aclaración que les haya quedado porque les realicemos, o... Porque no tenemos muchos espacios de preguntas más, chicos. Nosotros en comisión, esta es la última clase que compartimos. Van a tener la magistral el miércoles y va a haber una clase de repaso. Entonces, las dudas que quieran es ahora. Aunque les parezca un disparate, yo siempre digo hasta verla, es preferible tratar de sacarse la duda, aunque parezca, insisto, un disparate, porque a veces termina clarificando y además le termina sirviendo a otro compañero también. Es preferible el disparate acá y ahora. Y además no, estamos entre nosotros acá. Quedarse con un concepto errado y meterlo en el parcial. Es grave el disparate, acá no. Sí, Juan Cruz, sí. Bueno, perfecto. Bueno, a mí me llamó puntualmente la atención el punto de la reforma del 49 que se dio, ¿sí? Esta constitucionalización social y cómo el gobierno militar empieza con esta revolución libertadora en el contexto de, es la primera pregunta, ¿no? En el contexto de que liberar a la Argentina de qué, puede ser de esos atributos que decía la profesora Vero, en el sentido de que la Argentina no estaba preparada para afrontar todas esas demandas sociales que iba a garantizar la Constitución. A ver, yo creo que hay dos cuestiones. En primer lugar, el peronismo tiene, y los gobiernos peronistas, uno de los problemas que me parece que tienen, que terminan generando consecuencias, es el manejo totalizador del poder. La realidad es que hay un manejo totalizador y un control, o una pretensión de control de la expresión, de las libertades públicas, que obviamente genera conflicto. Entonces, esta situación, en un error gravísimo por parte de... el primer error grave es cometer un golpe de Estado, y que incluso fue por parte del arco político acompañado después, la desperonización, o la pretendida desperonización. Yo creo que no tiene que ver con que el país a veces no estaba preparado para afrontar todas las cuestiones sociales, más allá de que esto era un proceso, porque el constitucionalismo social estaba incorporándose en muchos países, sino que tiene que ver con sacar eso que simbolizaba, y eso simbolizaba el peronismo. Es decir, chicos, fíjense en general que no hay un análisis tan finito como el que la lectura de Vita, por ejemplo, hace, o que podemos hacer con relación a la reforma del 49. Cuando se habla de la reforma del 49, en general no se habla que no tenía derecho a huelga. Pasa. Este era un tema central. Cuando se habla de la reforma del 49, no se habla que estaba el estado de emergencia, que posibilitaba que el presidente detuviera sin orden, sin juicio, en una cuestión que avanzaba más allá del estado de sitio. Cuando se habla de la Constitución del 49, no se habla de que se aumentaron las facultades presidenciales a contrapelo de lo que todas las reformas del constitucionalismo social planteaban. Entonces, había una concepción por parte de mucha parte de la oposición, de sectores del ejército y demás, que lo del peronismo fue la segunda tiranía, o sea, hablando de la primera como si fuera la de Rosas. Entonces, tiene que ver con un juego dialéctico de construcción de relato, porque todos los gobiernos construyen relato. Esto es una cuestión que se da. El tema es que
a partir de ahí es donde se da ese debate. Entonces, la revolución, ¿por qué se llamaba revolución libertadora? Justamente por una cuestión dialéctica. El término revolución, en una de las guías nosotros lo marcamos cuando se da lo de la del 30, es lo primero para generar una sensación, porque en Argentina nosotros revolución lo tenemos asociado a la Revolución de Mayo. Y el libertador es porque venía a liberar al pueblo de esa tiranía. Por eso el nombre y la cuestión. Después podemos discutir 1000 horas qué partes del peronismo eran claramente un abuso que hoy en el sistema democrático serían inadmisibles, y todas las barbaridades y atropellos que de por sí tienen un golpe de Estado por el solo hecho de arrancar siendo algo que no respeta la cuestión institucional. El peronismo en el segundo mandato lo ganó en las elecciones. Había que esperar otra elección para ganarlo. O buscar que funcionen los resortes institucionales, que a veces no pasa. Porque los estados totalitarios en esa época en general lograban reelecciones, se seguían reeligiendo y iban anulando de a poco la participación de las oposiciones y reduciéndolos a minorías. Pero bueno, es profundísimo el tema, pero bueno, es tremendamente interesante. Muchísimas gracias. No, por favor. ¿Alguien más? No. Anímense. Bueno, estamos entonces. Bueno. Cualquier cosa. ¿Hay alguna clase de repaso que queda pendiente? No, creo que ya no. Queda la maratón, van a tener la semana que viene. Ah, ok. En un punto... Bueno, pero la política de la maratón es aplicar escribir las dudas que tuvieran exactamente para ir al tema puntual, ¿no es cierto? Para aclararlo, ¿sí? Y fíjense, chicos, que tienen un foro de actividades. Ahí subido para esta segunda parte, antes del segundo parcial, tienen un foro donde tienen ahí algunas cuestiones para preguntarse, para visualizar y para empezar a contestar. Juan Cruz ya contestó, Joana ha contestado, bueno, que son para visualizar cómo hacer el formato de preguntas que van a tener para el segundo parcial. Hablando un poco de la reforma universitaria, ¿no? Que se da ya por allá por los años, creo que 30, ¿no era? 18, un poquito más adelante. 18, ahí está. Bueno, vamos para atrás. Una. Lo veo donde digo yo. Ahí va. Veo que se repite ahora, ustedes nombraban que la universidad empieza a ser boicoteada. No me acuerdo si era en la época de Onganía, si no me equivoco, pero ya nos estamos adelantando un poco porque veo que se repiten ciertos patrones sociales en los contextos de las tomas del poder. A ver, Juan, Argentina tiene ciertos patrones, todos los golpes de Estado han tenido ciertos patrones que se reproducen prácticamente en todos, y después tenemos variaciones. En todos se anula el poder legislativo, en todos se pretende controlar el poder judicial, en unos se avanza más o en menos, en todos hay prácticamente una prohibición de los partidos políticos, y con respecto a las universidades siempre han tenido un rol refractario en general con relación a los gobiernos. Porque es donde donde se genera muchas veces el debate, donde se genera la opinión. Entonces, claramente todas las dictaduras han tenido una política de intervenir en las universidades. Lo que ocurre con la Revolución Argentina es que algo que no había pasado hasta ahí, es que la intervención sea a los palos y a los golpes. Es decir, la policía no entraba a la universidad. Y ahí pasó, y eso generó una migración. Fíjate que con el peronismo, donde Perón había intentado copar, controlar estas cuestiones, yo les leí en la magistral lo que Félix Luna decía con relación a las torturas que se han vivido por parte de muchos estudiantes y eso en el periodo. La verdad es que el peronismo
nunca llegó a esa cuestión, más allá de que siempre tuvo un claro enfrentamiento con el sector universitario. Y ahí hay algo que en el foro ustedes tienen, que es la clave a veces menos explorada, que a nosotros nos gusta insistir, con relación a los principios de la reforma. Ustedes cuando se habla de la reforma siempre en general terminan con el tema del cogobierno, los concursos y demás. La extensión, como está planteado ahí, es el desafío que todavía queda más pendiente de la reforma, porque es la vinculación o cómo la universidad va llevando sus brazos a todos los sectores de la sociedad, estén o no directamente relacionados con la universidad. Y que terminan resaltando mucho más aún lo que es el valor de esa reforma del 18. La reforma del 18 fue claramente avanzada, no solo para Argentina, sino para toda Latinoamérica. Yo recuerdo hace unos años en Cuba, en un librito que estaba leyendo en el lugar, los cubanos se referencian en todo el sistema universitario, por ejemplo, en lo que son los principios de la reforma del 18. Y uno cuando empieza a ver en toda Latinoamérica encontramos estas cuestiones así. Fue realmente, además de que el manifiesto es el día de hoy, que sigue teniendo un texto hermoso en relación a lo que debe ser la relación del docente, la vocación docente, su participación y su misión con relación a los alumnos, me parece que fue claramente avanzada. Por eso es un tema para verlo, y que les va a cortar muchos gobiernos. Son esos contenidos que entran en crisis en muchos periodos de nuestra historia. Muchas gracias. En relación a lo que publiqué en el foro, no sé si lo has llegado a leer, yo previamente a eso había hecho un análisis, después me di cuenta que era un abreviado de 6 renglones lo que se podía publicar, y lo había hecho una relación a partir de la ley de residencia, y a partir de esa ley empezar a entablar estas relaciones que tienen con el registro de las personas, con la educación y demás. Pero ahí lo que tenés, yo lo vi. Ahí, o sea, vos, la relación que haces con la 1420 está bien hecha, porque de hecho la reforma del 18 claramente tiene que ver con la incorporación de un sector de la sociedad a través de las leyes laicas. Todos esos sectores que se incorporan a partir de las leyes laicas son los que, en cierta manera, quieren llegar a la universidad o han llegado a la universidad y quieren ampliar eso, y generan la reforma del 18. Por ahí con el tema, ahí derrapaba un toque con el tema de la ley de residencia, porque la ley de residencia tenía otro objetivo por parte del Estado y es más, condicionaba, pero después lo otro está bien. genial. Muchas gracias. ¿Alguien más por ahí? Candela, Ernestina, Ana, Karina, María, Lucía, Paula, que no hemos conocido la voz a ninguna de las Paulas, Úrsula. Y vamos a seguir sin conocer la voz. Bueno. Nos estaremos viendo, entonces. Seguramente yo muchos no los voy a volver a ver, así que muchos éxitos para el examen, espero no encontrármelos en el recuperatorio. De corazón se los digo, y bueno, y que aprovechen este periodo que les queda para ir sacándose todas las dudas, para que vayan consultando y estudien lo más que puedan. Sabemos que es largo, que es un periodo complejo, pero bueno, traten de poner el mejor de los esfuerzos. Ha sido un año difícil, donde hemos tenido muchos cambios y modificaciones, y en las cursadas también, así que bueno, esperemos que lleguen de la mejor manera posible, y pónganle ganas, que se puede. Bueno, nos estamos viendo. Éxitos. Así es. Adiós. Gracias. Suerte. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Chao.